Bien, entonces planteamos la ecuación de la energía para este sistema cerrado, en el cual hacemos todos los pormenores de esa variación energética, tanto la energía interna como el calor y el trabajo. Reemplazamos en esa ecuación y colocamos el producto PV de acuerdo a la ecuación general de los gases ideales por RT, reemplazamos, integramos y obtenemos la variación de entropía, como ustedes están viendo en la ecuación pendiente de las temperaturas y los volúmenes. Luego podríamos hacer un estudio en función de la misma ecuación de gas de estado y lo colocamos, fíjense que no de las temperaturas, sino en función de las presiones y los volúmenes, bajo la misma condición, nada más que reemplazando en lugar del producto PBRT, ponemos su igualdad, es decir, de acuerdo al cociente teníamos T2 sobre T1, ponemos el producto P2 sobre P1 por B2 sobre B1 y lo obtenemos en función de las presiones y así tendríamos la variación de entropía en función de las variables de estado que a nosotros nos conviene de acuerdo a tener los datos correspondientes. Luego hacemos las distintas variaciones que se puede obtener en un volumen de control determinado, en una masa de control, en este caso, por ser un sistema cerrado, que era 1 kilogramo de gas, y vemos que al estar a presión constante, queda en función directamente de las temperaturas, ¿verdad? Porque al ser la presión 1 y 2 iguales, es 1 y el logaritmo de 1 es 0, se simplifica y fíjense cómo la variación de entropía queda solamente en función de ya sea CB o CP. Esas son las dos grandes cambios que hay con respecto al general. La general tiene en cuenta todos los parámetros y luego viene a volumen constante o a presión constante y ahí vemos que queda en función de las temperaturas y de acuerdo al calor específico a volumen o a presión constante. Luego en un proceso isotérmico hacemos lo mismo, nada más que en este caso decimos que el calor puesto en juego lo que va a ocasionar es un trabajo de expansión de las moléculas. Y recuerden que para procesos isotérmicos la variación de energía interna era cero, por lo tanto nos queda demostrar y determinar cuánto vale ese calor, que también sería equivalente al trabajo que tendrían las moléculas para desplazarse. Y teniendo en cuenta ese calor y ese trabajo, la ecuación de trabajo que ya habíamos visto anteriormente, la aplicamos y la podemos colocar en función, fíjense, PV lo colocamos como RT, luego vemos que como la igualdad que habíamos obtenido al principio, eh, podríamos colocarla en función de T también, y como T es constante por ser isotérmico, T igual a T1 se puede simplificar, y en este caso proceso isotérmico queda en función del cociente, la constante universal de los gases y el cociente de los volúmenes. Fíjense ustedes cómo en cada uno de los casos, en cada uno de los procesos al sistema cerrado, quedaba en función de la variable que nosotros podíamos obtener el dato fácilmente. En cada uno de ellos vemos que tiene su ecuación de variación de entropía. Un sistema diabático era aquel en que no traspasaba el calor a través de la frontera del sistema cerrado y era representado por una perpendicular al eje de la entropía, lo cual nos daba que la variación de entropía era igual a cero, ¿sí? Y con ello habíamos terminado lo que era la variación de entropía para todos los procesos de un sistema cerrado. Algo similar veremos ahora desde el punto de vista de los sistemas abiertos o de volumen de control. Permítanme colocar el que corresponde.
¿Lo están viendo a la placa? ¿Se ve bien? ¿Quieren que lo aumente? Eso me dicen ustedes, ¿sí? Se ve bien, profe. Bueno. Bueno, en este caso, como el título lo dice, veríamos la variación de entropía para un volumen de control, que es el caso para el cual también le sabemos llamar de flujo abierto, ¿se acuerdan? Y dijimos que la mayoría de los sistemas de ingeniería permanecen de esta manera porque son los que tienen fronteras de control, generalmente una sección de entrada y una sección de salida, lo que permite regular o más que regular, tener los datos de esa sección, ya sea de entrada o salida, en lo que se da en llamar un sistema de flujo de tipo estacionario. ¿Qué quería decir flujo estacionario? ¿El flujo es constante? Sí, flujo constante, pero ¿qué pasa con la variable de estado? En el volumen, ¿permanecen constante en todo el volumen? El volumen específico. Bien, Creo pero que por va a- ejemplo, la presión y la temperatura entre la sección 1 de entrada y la sección 2 de salida, ¿son iguales? No. No. Bien. Porque si está habiendo un flujo de ese volumen, si un volumen entra y sale, necesita, por ejemplo, que haya variación de presión para que una masa lo empuje para que ingrese y otra masa lo va a empujar para que salga. Más o menos tómense esa idea. Entonces, la presión en la entrada tiene que ser mayor a la salida. ¿Para qué? Para que permita que se produzca ese trabajo de circulación. Ahora, la presión en la sección, tanto de entrada como salida, en el tiempo, ¿permanecen constantes o varían? Pero no es constante. O sea, la Bueno, presión 1 es siempre la misma y la presión 2 también es siempre la misma. perfecto, muy bien. Ese es el verdadero concepto de flujo estacionario o flujo estable, ¿sí? Entonces, en ese flujo va a haber variación de energía, por supuesto, a medida que va fluyendo esa masa, que también le va a producir un cambio de entropía. Es decir, que este sistema abierto va a haber un cambio adicional de entropía debido a que está esa masa desplazándose, cruzándose, moviendo entre las fronteras del sistema. Ese cambio neto de entropía debido a la masa es igual a la diferencia entre el producto de la masa por su entropía específica, ¿no? Es decir, que como habíamos visto, que la entropía total era una entropía que dependía, digamos, de la masa en conjunto, entonces tendríamos una entropía específica que aquella que dividíamos la masa. Por lo tanto, el cambio de entropía de un sistema abierto en su totalidad va a ser igual al producto de la entropía específica por su masa. Dicho esto, entonces, el cambio de entropía de un sistema va a ser igual o mayor, la variación de entropía, al flujo de entropía más la sumatoria de las masas, tanto de entrada como de salida. Es decir, fíjense que esa sumatoria, que es lo de la entropía específica y la masa infinitesimal, no van a dar también una variación de la misma en ese flujo, considerando el volumen de control. En una ecuación general, entonces, nos quedaría que la variación de entropía va a ser mayor o igual al flujo entrópico, es decir, a la variación del calor respecto a la temperatura, más las sumatorias de la masa, desde I igual a 1 hasta N, por supuesto. Ese flujo de entropía hacia el sistema se considera positivo y la salida
se considera negativo. Ese signo de la desigualdad sigue siendo como lo habíamos visto, en los procesos reversibles igual a 0 y en los procesos irreversibles mayor a 0, ¿sí? Si en la ecuación anterior yo dividiese en el tiempo, tanto el primero como el segundo miembro, nos quedaría la variación de entropía en el tiempo, que no es otra cosa que el flujo de entropía que se está considerando. Es lo mismo que la masa. Entonces, por ejemplo, la masa la medimos, acabamos de ver recién, haciendo un resumen del kilogramo de gas, este gas ideal que habíamos considerado. Si yo lo divido en el tiempo, me va a quedar kilos por segundo, por ejemplo, o kilos por hora, de acuerdo a la unidad de tiempo que yo considere, y eso sería un flujo másico. Ahora, si a la cantidad de variación de entropía la divido en el tiempo, me va a quedar un flujo entrópico, que es la tasa de cambio de esa variación de entropía en el tiempo. Bueno, haciendo lo mismo para el segundo miembro, fíjense ustedes cómo queda en función de 1 sobre t y el flujo calórico en este caso, porque es el calor en la unidad de tiempo, y el flujo másico que hablamos recién. Por lo tanto, entonces podemos reemplazar como Q con puntitos. Recuerdan que habíamos visto flujo calórico y la masa con el puntito, que es el flujo másico. Como ecuación general, entonces nos queda que el flujo calórico en la temperatura más la entropía, la sumatoria de la entropía específica por el flujo másico. Tiene que ser menor o igual, en este caso, que 0. ¿Por qué 0 el flujo entrópico? ¿Qué les pareció a ustedes? Bueno, veamos, miren, si yo considero un proceso adiabático, el flujo de calor es 0. Entonces me va a quedar simplemente la sumatoria de la entropía específica por la masa, flujo másico menor o igual que 0. Y si el proceso es adiabático de tipo reversible, todo es 0. Entonces, ¿cuándo sería menor que 0? Para procesos irreversibles. ¿Y cuándo sería 0? Para procesos de tipo reversible. Ahora, ¿por qué el flujo isentrópico es 0? Porque es la variación. Delta significa variación. ¿Quién me puede contestar eso? Es porque estamos analizando un volumen de control. Aparte del volumen de control, ¿qué otra característica tiene? ¿Cuál era la condición? Una de las condiciones que planteamos al inicio. Que sea como. Bueno, no lo encuentro por acá. Acá está. Miren qué dice acá. ¿Qué dice ahí? Que sea un flujo estacionario. ¿Qué significa? ¿Cuánto valdría la variación en el tiempo? 0. ¿Por qué? No se produce en cambio. O sea, lo que ingresa es igual a lo que sale. ¿De qué propiedad? De la masa. No, de la entropía. Porque es flujo entrópico. Claro, por eso acá le pusimos 0. Y acá. Porque este flujo en un sistema estable es estacionario. Profe, esto ahí a donde hay que verlo ya como una, o sea, esa es la duda que me había quedado porque la entropía, si bien es una propiedad, cuando analizamos flujo, estamos analizando la frontera
Perdón, cuando analizamos un volumen de control estamos analizando lo que sucede en la frontera. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Lo de, lo de analizar un volumen de control. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para analizar la entropía de ser una propiedad? Y eso es lo que estamos viendo. Ah, bien. Es decir, si por ejemplo consideras el flujo estacionario, ¿sí? Tienes que ver, en este caso es un sistema abierto, y si el sistema abierto está en condiciones estables, de régimen estable, y flujo estable y estado estacionario, la variación de entropía en el tiempo es cero. Entonces te queda en función 1 sobre T0, bueno, lo que era la definición de entropía, pero en lugar del calor, flujo calórico, más la variación específica, la sumatoria del producto de la entropía específica por el flujo másico. Esta sería una ecuación general. Ahora, ahí hay que analizar dos casos muy bien definidos. Si es reversible y si es irreversible. Si es reversible, y además si es adiabático o no. Si es adiabático, el flujo calórico es cero. Por lo tanto, queda la sumatoria de las masas por el producto de la entropía específica por la masa menor o igual que cero. Y si además es reversible, esa sumatoria es igual a cero, lo que nos implicaría decir que lo que entra es igual a lo que sale. No hay prácticamente. Es decir, que todo lo que pueda entrar como entropía en una masa también lo este, permite la salida. ¿Sí? Es decir, yo estoy analizando una ecuación general de variación de entropía por un lado, con respecto, fíjense, a la energía y con respecto a las masas que entran y salen. Cuando lo hago estado estable, lo divido en el tiempo y queda como flujo entrópico, que sí es cero, por la propiedad entropía en estado estacionario. Y además hago la salvedad de que si es adiabático, reversible o irreversible. De allí las condiciones ya me están limitando cómo puede llegar a variar esa entropía específica. ¿Se entiende? Ahora vemos los procesos, cada uno de ellos, en la medida que avancemos. Pero eso sería las características fundamentales e iniciales para hacer el estudio de un volumen de control. ¿Se entiende, alumno? ¿Cómo era tu nombre? Sí, profe. Sí, sí, sí. Vamos bien. Vamos bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es? Farfán Palacio. Para no decirte alumno. ¿Pero cómo te dice el nombre pila en tu casa? José me dice. José. Pollo. Bueno. Pepe. También. Sí, A todos los José le tengo dicen. varios, sí. Bueno, José, fíjate que estamos buscando, como te dije, una ecuación general que dependa de los conceptos fundamentales en los cuales se está desenvolviendo este sistema abierto, ¿sí? Bien, pasemos a ver cada uno de ellos. Esto ya lo vimos. Esto también lo vimos, lo acabamos de ver. Vamos ahora al cambio de entropía de un gas. Como siempre consideramos un kilo de gas en las condiciones iniciales de PBT y luego en otro estado, segundo, P2, B2 y T2 respectivamente, y planteamos la ecuación tanto del primer principio como hicimos en el sistema cerrado, exactamente lo mismo. Fíjense cómo colocamos que la ecuación de la variación de energía, como no hay ningún otro medio o cualquier otro influyente sobre el sistema, directamente colocamos variación de energía interna, va a ser igual al calor
menos el trabajo, o que el calor es igual a la variación interna más el trabajo. Luego colocamos cada uno en su valor, en sus valores diferenciales, pequeñitos, infinitesimos de calor, de energía interna y de trabajo, los reemplazamos, luego colocamos en función de la ecuación de estado de los gases ideales, que sería P por B es igual a la constante universal por la temperatura absoluta, y de ahí manejamos las distintas formas en que se presenta. Fíjense acá en la ecuación, a nosotros se nos presenta, luego de plantearla, la constante sobre B. Y constante sobre B es lo mismo colocar la presión sobre la temperatura absoluta. Y bueno, reemplazamos. Y fíjense ustedes cómo queda, en lugar de quedar sobre la constante universal, directamente las distintas variables de la variación de entropía. La primera de ellas es en función de los cocientes de las temperaturas y en función del cociente de los volúmenes como ecuación de tipo general para un sistema de tipo abierto, ¿sí? Luego veríamos las distintas modalidades de acuerdo a las distintas variables que podemos tener en ese sistema, que puede ser la presión, puede ser el volumen, puede ser la temperatura, y cada una de las variaciones la colocamos en función de los datos que tú tengas. Por lo tanto, cada una de estas variaciones de entropía la puedes expresar en función de las presiones, en función de las temperaturas o en función de los volúmenes. ¿Se va entendiendo, chicos? Cada una de estas ecuaciones ustedes la usan de acuerdo a los datos que van a tener de ese sistema abierto. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Sigo? ¿Qué sucede con la energía interna en este caso, profe? Y bueno, depende. Si es la energía interna está representada acá como volvemos a la ecuación principal, al producto se ve por diferencial de T. La energía interna está implícita, no está explícitamente colocada su ecuación, pero no te olvides que el producto de CB por diferencial de T es igual a la variación de energía interna. Siempre está presente. Siempre hay una energía interna que es la que me produce ese movimiento aleatorio de las moléculas y esa predisposición a los sistemas a realizar un trabajo de circulación, ¿no? Siempre está presente. Por eso en la ecuación general no estará explícitamente puesta, como en el primer principio, fíjense que ahí está el diferencial de U, pero sepan que el producto de C sub B por diferencial de T, de temperatura absoluta, se define como la variación de energía interna, ¿sí? Bueno, vamos a un proceso en el cual se mantiene el volumen constante. En la ecuación general, si mantenemos el volumen constante, fíjense usted, siempre haciendo el estudio para 1 kilo de gas que se calienta, en este caso, a volumen constante, lo que va a subir es la presión, la temperatura, y lógicamente, miren cómo sube en el eje de la abscisa la variación de entropía. Quiere decir que va a aumentar la entropía. Nos vamos a la ecuación general. Fíjense que al tener el volúmenes iguales, a ver a dónde está en función de los volúmenes. Acá lo tenemos. Tenemos que tener en aquella en que están los volúmenes iguales, es 1, el logaritmo de 1 es 0, entonces nos queda la variación de entropía en función del cociente de las temperaturas y, por supuesto, el calor específico a volumen constante. ¿Por qué? Porque es un proceso a volumen constante. ¿Se entiende? Esa sería la variación de entropía para ese proceso. Vamos a ver otro proceso, si puedo cambiar. A presión constante. A presión constante quiere decir que hay, por ejemplo, una facilidad de moverse del gas, de realizar un trabajo que puede ser
un trabajo de expansión en un pistón dentro de un cilindro, por lo tanto va a tener este aumento de también entropía debido a ese trabajo realizado. En este caso, vemos que considerando para 1 kilogramo de gas que se calienta a presión constante, de manera que su temperatura va a ir de T1 a T2 y su entropía de S1 a S2. Miren, acá tengo un error. Ya que lo veo, lo cambio. Es C sub P, porque es a presión constante. Entonces, lo vamos a dividir y vamos a obtener. A ver, permítanme cambiar primero, así ya me quedo tranquilo. Todo es, epa, ya se me borró todo. Todo es un presión a, es un proceso a presión constante, ¿sí? Es distinto a equivocarse en el pizarrón que uno borra en un ratito, ¿no? Bien, ahí queda en C sub P. ¿Por qué? Porque es un proceso a presión constante, ¿sí? Es muy similar al proceso de recién, nada más que lo único que varía es el calor, la forma de cálculo del calor específico para esa masa que está realizando ese cambio de estado. En este caso, a presión constante. Un proceso isotérmico sería aquel en que es una recta perpendicular al eje de las ordenadas. La temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Lógicamente, la entropía por realizar ese trabajo de movimiento, ese trabajo de circulación, va a aumentar y el trabajo va a ser igual a la cantidad de calor que le podamos brindar a ese sistema abierto. Dicho de otra manera, ¿en qué usó el calor que le podemos dar a ese sistema? En realizar un trabajo, en este caso de circulación, ¿sí? Se expansionaron esas moléculas direccionalmente con el ejemplo que siempre ponemos en un gas de 1 kilogramo que va a empujar un pistón, por ejemplo. Todas esas moléculas organizadas van a hacer esa fuerza que va a desarrollar un trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces lo reemplazamos por el valor o el equivalente del área en un diagrama TS, que el producto de la temperatura por la variación de entropía es el calor, y tenemos la ecuación para procesos isotérmicos. Luego, bueno, realizamos lo mismo que para sistemas cerrados. Consideramos el trabajo que habíamos considerado teniendo en cuenta RT1 por logaritmo, el cociente de los logaritmos. Vemos que podemos reemplazarlo RT por PV, que pueden tener los datos de la constante y la temperatura, o la presión y los volúmenes. Por eso son igualdades equivalentes que se puede considerar en función de los datos que el analista, en este caso, de ese equipo lo tenga, y nosotros lo que podemos hacer es reemplazar en función de lo que tenemos como datos, ¿cierto? Ya sea PV o RT1 por kilo de gas que estamos haciendo el estudio en este proceso isotérmico de flujo abierto, ¿sí? Ahora, fíjense que como el calor era T por la variación de entropía era igual al trabajo, no hacemos más que igualar, igual que el sistema cerrado, nada más que considerando ahora un sistema de tipo isotérmico abierto por las condiciones en que lo hemos planteado y cómo lo analizamos. Como T1 es igual a T2 por ser un proceso isotérmico, la variación de entropía queda igual a R por la variación de los volúmenes. Muy similar al sistema cerrado, ¿sí? Por último debe estar el adiabático, que es aquellos casos que es también una perpendicular al sistema, perpendicular al eje de las ordenadas, ya que S1 es igual a S2. La variación de entropía en este caso es 0, y para que sea la variación 0, recuerden que S2 menos S1 es 0, por lo tanto nos queda que S2 es igual a S1.
que es lo que gráficamente se está viendo en este diagrama temperatura, entropía específica. ¿Sí? Es entropía específica porque consideramos, recuerden, un kilo del gas que estamos viendo. Bien, entonces se analizó ese balance de entropía, tanto en un sistema cerrado como en un sistema abierto, para cada uno de los procesos que involucrarían las transformaciones dentro de un sistema de volumen de control. Y la bibliografía que utilicé es el Sengelball y el Rasputin, que es Ingeniería Termodinámica, un muy lindo libro. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, en Sí, cuanto al gráfico a presión constante, vamos a verlo. Sí, allí lo tienen. allí, en ese caso que marca también el volumen constante, ahí nos está dando a entender, o por lo menos no sé si estaré entendiendo bien yo, que el cambio de entropía es mucho menor ¿En en qué volumen caso? constante. Exactamente, sí. Sí, sí. Eso quiere decir, porque las pendientes, fíjense, de los volúmenes, siempre en los diagramas temperatura-entropía, ¿no? Tienen mayor pendiente, siempre y cuando ustedes, cuando realizan la derivada en un punto de esta curva, van a ver que tiene más pendiente que la de presión. Al tener más pendiente, ¿qué significa? Que la variación de entropía, en este caso, es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el I es mayor que el X. Y como las variaciones diferencial de y respecto de x, al tener más pendiente, el numerador es mayor. En este caso el numerador es el delta de t, que se representaría el delta de y, que sería la derivada. Recuerden que la derivada es el delta de y sobre delta de x cuando x tiende a 0. El límite de x tiende a 0. Cuando el x, que sería la entropía específica, tiende al 1, diferencial de x respecto de y respecto de x cuando tiende a 0 es mayor. Es decir, la derivada. ¿Sí? Perfecto. Has hecho una muy buena lectura de los gráficos de volumen constante y de presión constante, que el de volumen constante tiene más pendiente. ¿Sí? Es correcto. Cuando tienes un proceso isocórico, tiene menos variación de entropía que un proceso a presión constante. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Bueno. Acá tengo otro error. Este es. Por eso les digo muchas veces el Power, chicos, es una ayuda para uso del docente, no para estudio de ustedes, ¿eh? Yo por acá puedo tener algunos errores, pero la bibliografía, que son libros editados, eso quiere decir que más de una persona que es editor lo controló. Y un editor no es solamente es con respecto a la forma verbal, a los tiempos verbales, sino también a lo referente física, química y termodinámica en este caso, ¿no? Y lógicamente matemática. Es decir, que siempre hay un grupo interdisciplinario en las editoriales, por ejemplo, en lo que sería McGraw-Hill o ¿cómo se llama? Sexa, en el otro, Sexa creo que. Son editoriales que dedican tiempo y gente para que los autores puedan hacer sus ediciones. Bueno, vamos al último tema de que yo creo haberlo dado, pero no está de más. Cambio de entropía de sustancias puras. Permítanme levantar pantalla. Y hablaremos ahora cómo varía, cómo se desarrolla esa variación de entropía de sustancias puras. ¿Qué era una sustancia pura? Era aquella que su composición física en cualquier parte donde uno quiera tener la disposición sea siempre estable en su componente químico
y lógicamente todas sus propiedades, ¿no? Y puede no estar conformada por un solo elemento, como por ejemplo el aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno, gases raros, ¿verdad? Y que puede ser una mezcla, justamente ese es el ejemplo que yo le estoy colocando, considerada como sustancia pura. Tiene que ser una mezcla de tipo homogéneo. La entropía, entonces, habíamos dicho que es una propiedad, por lo tanto, el valor de esa propiedad en un sistema establece una... siempre que uno ponga una base, un piso fijo, de allí lo podemos tener los distintos valores de control, ¿no? Generalmente se saben considerar las condiciones de presión y temperatura estándar como el cero. Pero bueno, eso va a depender de desde dónde se tome el cero, porque hay casos en los que son sustancias refrigerantes y demás, que ustedes saben que por allí la temperatura ambiente ya llega a ser medio la temperatura de ebullición. Por eso hay que ver y considerar en cada caso qué valores de referencia se tienen. Pero la mayoría de ellos se toma un eje referencial y en función de ello se hace la lectura de los distintos valores de las entropías, ¿sí? O de los cambios de las propiedades que uno quiera considerar. Habíamos visto que en un diagrama temperatura, entropía específico, ¿ven bien? El gráfico no está muy chico. Si quieren lo podemos ampliar, como ustedes lo pueden aprovechar mejor. ¿Se ve bien? Sí puede agrandarlo, profe. Veamos si no tengo inconveniente para pasar la placa. Ahí se agrandó, ¿verdad? De Sí. 10 ahí, profe. Bien. En un diagrama, como les decía, temperatura, entropía específica, ustedes lo que pueden hacer es analizar en cada uno de los puntos en que se da este gráfico, que como vimos, divide en lo que sería la campana de saturación, líquido saturado hasta el punto crítico, y luego viene la parte de vapor saturado. De acuerdo a la sustancia pura que se esté analizando, por supuesto. Entonces van a tener una zona de líquido comprimido, una zona bifásica, que es la mezcla de vapor y líquido, y por último la de vapor sobrecalentado. Fíjense ustedes que en cada uno de los puntos yo voy a tener que considerar cuánto vale mi valor de entropía, por ejemplo. Si yo estoy considerando un punto dentro de la zona bifásica, que yo lo puedo llamar S2, porque le llamó así esa zona, el punto 2, va a ser igual, dice, a la entropía S sub F, sabemos que por tabla es considerada la entropía del líquido comprimido, más el título del vapor por la cantidad de entropía específica de la zona SFG, que es la zona bifásica, que sería la diferencia entre la entropía del vapor saturado o sobrecalentado y el líquido, ¿verdad? Entonces, quiere decir que es una fracción de esa recta en la cual interviene el título o calidad. Ese título del vapor, este es título de vapor que se encuentra esa sustancia en esa zona bifásica. Sería 0 en la parte de líquido saturado y sería 1 máximo en la parte de vapor sobrecalentado, ¿sí? De esa manera, yo puedo calcular el valor de la entropía en ese punto. ¿Cómo son las curvas? Las distintas curvas de los distintos procesos. Como vimos recién también, la curva de volumen específico tiene el mayor pendiente de presión constante, la curva de líquido y vapor saturado, el punto crítico. Miren cómo son las curvas de presión. Casi que van dibujadas con la de líquido comprimido. ¿Por qué? Porque líquidos comprimidos prácticamente son incompresibles, quiere decir que no tiene mucha variación y están casi dibujadas, a pesar de que no son las mismas, ¿no?
hay una pequeña diferencia, esta sería una curva de presión constante, y la que está en línea de trazo, una curva de volumen constante. ¿Sí? Bien. Fíjense, volvemos al caso de recién, y decimos que la variación, o mejor dicho, la entropía en un punto específico, va a ser igual a la entropía del líquido saturado más el valor del título o calidad por el producto de SFG, que es la diferencia entre la entropía del vapor sobrecalentado y el líquido saturado. ¿Sí? Lógicamente también la variación de entropía total va a ser igual a la masa por la variación de entropía específica. ¿Sí? Esto sería lo que acabamos de ver ya en forma general, como cualquier otra propiedad que podría ser, por ejemplo, el volumen. El volumen total de una zona, de un punto en la zona bifásica va a ser igual al volumen del líquido por el producto de la calidad del vapor saturado, vapor sobrecalentado, el título este que tenemos, por el volumen de FG. En el caso de que veamos volumen específico. Lo mismo entalpía. Entalpía sería H igual a HF más el producto del título por HFG y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entropía es lo mismo, energía interna, U igual a U sub F más X por UFG. ¿Se entiende el concepto? Todas las propiedades de estado se pueden expresar en función de lo que se da en llamar el título o calidad de vapor para una sustancia pura. Es decir, que yo lo puedo colocar en función de datos conocido a la zona de líquido comprimido porque hay muy poca la variación ya que los líquidos son incompresibles. ¿Sí? Por lo tanto, también puedo especificar los valores de entropía, las variaciones de entropía para ese tipo de líquidos. ¿Sí? Igual que lo otro porque no tiene mucha variación. Para procesos isentrópicos, lógicamente la variación de entropía es cero, quiere decir que S2 es igual a S1. ¿Sí? Esta entropía, como habíamos dicho, puede haber una variación o puede cambiar por transferencias de calor, es decir, energía calórica, o por variaciones de tipo de irreversibilidades producidas por los procesos. En un proceso adiabático, que es reversible, necesariamente va a ser isentrópico. Porque al no haber un calor que traspase la frontera del sistema, no hay quien produzca esa aleatoriedad de las moléculas en su movimiento caótico, entonces se va a mantener constante. ¿Sí? Sin embargo, esto yo ya me acuerdo que se lo dije, en un proceso isentrópico no quiere decir que sea un proceso adiabático, porque puede ser isentrópico por la pérdida de calor debido a ese proceso. Entonces, va a perder calor y va a quedar la entropía tal cual, pero no quiere decir que sea adiabático. Por ejemplo, les ponía yo un proceso de combustión exotérmica, una reacción exotérmica como es el proceso de combustión. En esta reacción exotérmica, al no estar aislado el sistema, va a perder calor, va a disminuir la temperatura, disminuye la entropía, hasta tal punto que se hace igual a la inicial, queda un proceso isentrópico, pero no es adiabático. Ahora, entonces, volviendo, un adiabático sí o sí es isentrópico, pero un isentrópico no implica que sea adiabático. ¿Les queda claro ese concepto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien.
Entre las sustancias puras tenemos que distinguir lo muy útil que son las dos ecuaciones de Gibbs, tanto la primera como la segunda, en los cuales hacemos un diferencial del calor con respecto a la temperatura, que lógicamente es la definición de entropía para un proceso que es internamente reversible, y veríamos qué sucede para los cambios o para los procesos que se pueden evaluar a lo largo de toda la trayectoria que se está desarrollando ese cambio. Lógicamente tendríamos que tener en cuenta que sea internamente reversible entre los estados considerados. Para los procesos isotérmicos internamente reversibles, esta integración es directa, ¿verdad? Por cuanto la temperatura del proceso se mantiene constante, entonces directamente yo lo puedo considerar una integración directa. Vamos para la primera ecuación de Gibbs. Considerando la ecuación del primer principio, vemos que una variación de calor para un proceso internamente reversible menos el trabajo que tiene que ser de salida de ese sistema, que también es internamente reversible, es igual a la variación de energía interna, sin considerar otras alteraciones en el sistema, ni magnética, ni eléctrica, ningún tipo de esa variación, ni cinética, ni potencial, ¿no? Entonces decimos que ese calor, o esa variación de calor puesto en juego, es igual al producto de la temperatura absoluta por la variación de entropía. Y el trabajo de salida del proceso internamente reversible es P por diferencial de B, como habíamos visto que se podía tener en cuenta para este tipo de proceso, que es un proceso de expansión, por ejemplo. Reemplazamos, despejamos, y queda la ecuación, la primera ecuación de Gibbs, que es la relación que se da entre la temperatura y la entropía. La segunda se obtiene al eliminar, fíjense ustedes, mantenemos la ecuación, la eliminamos de este caso diferencial de U y tenemos en cuenta la entalpía. ¿Por qué? Porque la primera es más orientada hacia los sistemas cerrados y la segunda ecuación es más orientada hacia los sistemas abiertos. Por lo tanto, como habíamos visto, la variación de energía en sistemas abiertos está más representada por una propiedad compuesta, como es la entalpía, y se definía como U más P por B, hacemos su derivada parcial, y colocamos en función, fíjense, U más P por diferencial de B no es otra cosa que T por diferencial de S. Despejando de allí vemos que nos queda la segunda ecuación de Gibbs, más usual para sistemas abiertos en función de la entalpía, en lugar de la entropía que veíamos recién. En este caso, menos B por diferencial de P. ¿Por qué? Porque este sería B por diferencial de P más representativo un trabajo de circulación de los sistemas abiertos. Mientras que P por diferencial de B es un trabajo de expansión más representativo de los sistemas cerrados. ¿Me van entendiendo? De allí tenemos las dos ecuaciones de Gibbs. Al reemplazar, o mejor dicho, en la 1 despejamos la variación de entropía, al igual que en la 2, luego integramos y tenemos las variaciones de entropía correspondientes, siempre considerando sustancias incompresibles, los calores específicos constantes, y que la variación de energía interna es igual a C por diferencial de... En realidad debería ser C sub B, pero como dijimos que son aproximadamente iguales, lo mismo colocar C por diferencial de T. Entonces, para líquidos y sólidos que son incompresibles, es decir, que no tienen variación producida por la presión, lo puedo colocar en función de la variación de entropía a la integral de este calor específico que va a depender de la temperatura por diferencial de T con respecto a T, y se puede hacer como un promedio para aquellos casos en los que
no tenga demasiado, sea nada más unos 100 de grado, yo puedo calcular un C sub P promedio. Integrando, van a ver cómo queda del tipo 1 sobre X, el logaritmo de T2 sobre T1. Kilojoule por kilogramo grados Kelvin. Ese cambio de entropía de una sustancia que es incompresible solo va a depender entonces de la temperatura y es independiente de la presión. ¿Por qué? Porque no reviste mayor variación en los datos de entropía. Es incompresible, ¿sí? Ahora, para aquellos líquidos que se expanden con la temperatura puede ser necesario ya considerar otros efectos. Y en ese caso sí tengo que tener en cuenta la variación de temperatura, que es por supuesto un poco más de 100 grados, que permite ya una variación en los valores, no solamente de la entropía, sino puede llegar también a variar en lo que serían los volúmenes específicos, ¿sí? En ese caso, tendríamos que considerar cómo es que se produce esa variación. Para procesos isentrópicos, las dos entropías son iguales, por lo tanto es igual a 0, lo que implicaría decir que es un proceso isotérmico, fíjense ustedes. Para líquidos y sólidos incompresibles, entonces, un proceso isentrópico es equivalente a un proceso de tipo isotérmico. La temperatura de una sustancia verdaderamente incompresible permanece constante durante un proceso de tipo isentrópico. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener. Ahora, si la sustancia no es incompresible, es otro el tema a considerar. Supongamos un gas ideal, como siempre lo hicimos, teniendo en cuenta las dos ecuaciones de Gibbs, luego de haber despejado la variación de entropía. Recuerden que era T por diferencial de S, al otro miembro pasaba dividiendo T. Empleamos los conceptos de energía interna y la ecuación general de los gases ideales, despejamos P, porque estamos haciendo cambio de entropía de gases ideales. Reemplazamos y queda la ecuación para integrar. Integrando nos queda la variación de entropía. Esto es muy importante, que ya lo vamos a analizar enseguida. Como C sub B por delta de T respecto a la temperatura absoluta más la constante por el logaritmo de los volúmenes. Entonces, una segunda relación para el cambio de entropía de un gas se obtiene de esa manera, teniendo en cuenta por un lado la entalpía y por otro lado la energía interna. Si tenemos en cuenta en este caso la entalpía, desde la segunda ecuación de Gibbs, también despejamos la variación de entropía, pasamos dividiendo la temperatura y nos va a quedar, fíjense ustedes, en función de las presiones, ¿sí? Ahora, si esa sustancia es incompresible y es para, por ejemplo, gases monoatómicos, no, perdón, para gases monoatómicos, estamos con gases ideales, no es que sea incompresible. Para gases monoatómicos, en los cuales el calor específico para 100 grados podemos considerar constante, se puede realizar una integración más o menos directa, considerándolo como una recta que lo puede unir fácilmente a las variaciones de calor específico. En cambio, cuando esos valores son muy altos de temperatura y cambian los valores de calor específico, ya deberíamos de considerar el calcularlo, ¿no? Por eso dice, hay dos caminos a seguir. Uno, considerar las integraciones como si fuesen calores específicos promediables o constantes, y el otro se debe calcular. Este es el caso para los calores específicos que están variando en función de unos pocos grados de temperatura. Entonces se utiliza el teorema del valor medio. Miren, el área de la curva que deja el proceso de calor específico real, ¿verdad?
va a ser igual al área que deja el rectángulo del producto de C sub P por delta de T. Esta área de este rectángulo debería ser igual. ¿Qué equivale a decir? Que estos pequeños triángulos tendrían que ser iguales, ¿verdad? Y cuando los cambios de temperatura son 100 de grado, no más de 100 grados, se puede hacer esto. Pero ya cuando esto es mucho más amplio, se debería de calcular. Para ello, ese cambio en el tratamiento exacto de la variación de los calores específicos, que fíjense acá dice que va a depender de T, que va a depender de la temperatura, que va a ser distinto sacar un C sub P promedio, le tengo que buscar en función de un estado de referencia en el cual yo lo tomo como si fuese el S supra cero, con el cerito arriba, desde una base inicial, como les decía en la introducción, hasta la temperatura absoluta considerada. Fíjense ustedes ahora que el cero es el estado de referencia o el supracero que yo considero. Este valor proviene de la ecuación, no quiero que pierdan de vista esta variación de entropía de los gases ideales, en lo cual va a ser igual a esta variación de C sub P o el calor específico en función de la temperatura, más los valores de R por logaritmo de P en función, logaritmo del cociente de la expresión. Cuando ello sucede, yo tomo un estado de referencia y lo puedo calcular a esa variación de C sub P con la temperatura como el supra 2, 0 o el supra 0, 1, entre el estado 1 y el estado 2. Que estos valores pueden venir bien, ¿no? Que pueden bien entabulados para esas consideraciones. Y yo ya conozco ese valor. Entonces, ¿qué hago? Lo único reemplazo, fíjense que este valor es el primer término del segundo miembro de la ecuación, siempre en la ecuación de entropía de los gases ideales. Y como esto yo lo puedo tabular de acuerdo a la función establecida como referencia, lo reemplazo. Y me queda que la variación de ese proceso de entropía es considerando el estado 2 supra 0 y 1 supra 0, es decir, la referencia con respecto, la entropía con respecto a esa referencia, menos los valores de R por el logaritmo del cociente de la expresión. ¿Se entiende, chicos? Este es el caso en que varíe el C sub P con la temperatura. Yo lo correcto que debería de hacer es integrar, pero como estos integrales son muy tediosos y largos, se recurre a lo que ya está tabulado, tomaron referencia y lo hicieron a los valores de entropía en tabla, y yo lo saco de tabla. Es un valor cercano, muy poco, con muy poco error. Eso es lo que quiero decir. Es decir, que yo lo puedo considerar y lo reemplazo y tengo la variación de entropía para ese tipo de variación de calores específicos con altas variaciones de temperatura. ¿Sí? Este sería el segundo caso. Y de esa manera se analizó cómo varía la entropía en sustancia líquida y sólida y lógicamente la última de los gases, considerando como una propiedad de estado. Bien, chicos, ya lo saqué sin preguntarles. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bien, lo que queda entonces por hacer con este tema es que ustedes se agrupen, en la semana me manden los grupos y yo les vaya mandando los artefactos que quiero que me analicen para su variación de entropía. ¿Sí? Aparentemente ustedes son 20. Serían 5 grupos de 4. Yo tendría que prepararles 5 equipos como para que lo puedan ir resolviendo. De esa manera ustedes hacen el análisis por un lado de entropía y sobre el mismo ejemplo para la bolilla, la unidad que viene, exergía, ustedes deberían de hacer
el análisis también exergético. El análisis de variación entrópico y el análisis de variación exergético, ustedes van a tener otra nota para poder promocionar. Como les dije, esto es para aquellos que quieran promocionar la materia, ¿sí? Los que quieran quedarse con la regularidad es simplemente con los parciales aprobados, las carpetas de prácticas presentadas y la otra nota que se le sumaría, aparte de los diagramas conceptuales, sería la variación de entropía para los ejemplos que les voy a dar. Tenemos unos minutos, no sé si quieren sacarse duda o quieren que vamos a una pequeña introducción del concepto de exergía. Profe, en cuanto a la presentación del trabajo, primero se va a entregar una parte y después la otra, o se va a Sí, entregar sí. todo junto. No. Vayan entregando los de entropía porque vamos a tardar unas clases para dar exergía. Y así tengo tiempo de ir corrigiendo por lo menos el ítem A, que sería la variación de entropía. ¿Sí? ¿Va a haber una fecha de entrega? Sí, desde luego. Sí. Ya lo vamos a analizar con el ingeniero Antonio Abdala y vemos qué fecha podemos poner en función que no se le acumule con el parcial. Porque ya viene también el parcial. Recuerden que el último parcial fue hasta la bolilla 4. Cuando venga la bolilla 5, 6, 7, hasta transmisión de calor, y 8 sería la transmisión de calor, es el segundo parcial. Y luego vendría el tercer y último parcial. Yo calculo que entre fines de septiembre tendrían que estar entregando ya el problema abierto. Este problema abierto reemplazaría los mapas conceptuales, ¿no es cierto, profe? No, señor. O No, para promocionar la materia usted es un conjunto de sumatoria de notas. No reemplazan bajo. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿No? Bueno, no sé si quieren salvar dudas, porque tenemos hasta las 6:30. Tengo unos minutos como para darles solamente el concepto de exergía o salvar dudas de la bolilla de entropía. No hay respuesta. Vamos al concepto de exergía. Profe, ¿Sí? ¿qué nos podría dar ejemplo de en cuanto al trabajo que hace, digamos, el gas a volumen constante y a presión constante? Vendría a ser de los sistemas abiertos. ¿Quieres ejemplo? Exacto, ejemplo, a donde se podría. A volumen constante ya Presión constante. de sistemas abiertos. Y bueno, Sí. el ejemplo por excelencia, el motor a pistón es a presión constante, teóricamente. A medida que se va desarrollando la expansión, trata de mantener constante en el tiempo de la combustión. Se analiza, por supuesto, la carrera donde se entrega la mayor cantidad de trabajo. Ese sería uno de los ejemplos. Ya volumen constante, bueno, si quiere verlo, es el motor Stirling. Se mantiene en volumen constante cerrado y también desarrolla trabajo. Son los dos típicos ejemplos. ¿Jaque mate? ¿No me entendiste? Sí, no, sí. ¿Sí? Estamos ¿Seguro? bien. Sí, El sí. motor Stirling es de aire caliente. Se expande al calentarse, en la otra parte del ciclo enfría el aire y vuelve otra vez a calentarse y cierra el ciclo de tal forma que el aire caliente es el que se expansiona para entregar trabajo al exterior. Yo diría que Sí. hace una especie de barrido, No. ¿no? Es aire caliente y aire frío. No. Son dos pistones. Cuando el aire caliente se desarrolla y realiza trabajo, pasa hacia el otro cilindro con un pistón que lo enfría. Se enfría de este lado, evacúa el calor y vuelve otra vez a regenerar el calor. Es un sistema de tipo cerrado. ¿Por qué? Porque el aire, que es el que entrega el calor, el trabajo,
está siempre masa constante, el mismo que circula en el sistema. En cambio, en los motores de combustión externa se abre al medio y expulsa los gases producto de la combustión. Ese es un sistema abierto a presión constante y el otro es a volumen constante. Bien, vamos al concepto de exergía. ¿Qué es la exergía? En un primer momento se hablaba de una cantidad de energía utilizable, una cantidad de energía que se le entregaba a un sistema y se podía aprovechar en un trabajo determinado. Ahora, esa cantidad de energía que puede provenir de una fuente calórica. Disculpe, esa profe, Sí, compartiendo. no me digas que no. Menos mal que me dijiste, yo creo que no lo veo compartido. Tienes razón, muchas gracias. Espera. A ver, acá está. ¿Lo ven ahora? ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Sí, Sí, profe, ahora profe. se ve. Bueno, entonces le estaba diciendo el concepto de exergía, que es una cantidad de energía que entra al sistema, y que el primero en proponerlo fue en Francia, miren, allá por 1893, Guy, que decía una cantidad de esa cantidad total de energía que entraba, no toda se aprovechaba, sino parte ya con la idea esta de la entropía, ¿no? Pero fíjense ustedes, estamos hablando de exergía utilizable. También en Francia, Darroux empezó con la misma idea, y a su vez también en Alemania y en Estados Unidos, todos simultáneamente. Y por último, ya en 1953 ya se pudo establecer este término exergía, que proviene del término alemán de energía y no energía o energía. De allí vino el término en sí de exergía y energía como trabajo útil y no útil. ¿Qué quiere decir esto? De toda la energía que recibía un sistema, parte es disponible, como lo llaman los americanos, norteamericanos, energía disponible, y parte de exergía o trabajo útil aprovechable. De ello, entonces, quiere decir que parte de esa energía que recibe ese sistema va a haber una parte útil, mire acá tengo que borrar, y una parte no útil o no disponible o disponible, de acuerdo a cómo lo estaban tratando, de acuerdo a la nomenclatura y a la forma en obtener los términos, pero disponible y útil es análogo, y no disponible y no útil también. Es por eso que esa energía disponible o útil es parte máxima de energía que se puede convertir en trabajo útil, mediante, por supuesto, procesos ideales que sean o que evolucionen en un ciclo, en un sistema, para poder llegar del estado en que está ese sistema hacia un estado muerto o de equilibrio con el medio o los alrededores, ¿sí? Si lo vemos en un diagrama temperatura-entropía, vamos a ver que en un sistema, como habíamos visto, el ciclo de Carnot recibía calor, desarrollaba una transformación de expansión, se volvía hacia el punto cero, luego al punto 1 y desarrollaba el ciclo, de tal forma que el área encerrada representaba, ¿se acuerdan? En un diagrama PV, el trabajo disponible, y en un diagrama TS representa, en este caso, calor. Si vemos que desde la fuente a temperatura T1 recibe calor el sistema, ese calor va a estar representado por el producto a la temperatura absoluta que lo recibe por su variación de entropía. Si yo entrego calor al medio, porque todo ciclo que desarrolla trabajo de acuerdo al segundo principio de la termodinámica tengo que devolverle algo al medio,
le devolvería a la temperatura en que se encuentra el estado de equilibrio o estado muerto o el medio ambiente. Entonces, el producto de la temperatura, también por la misma variación de entropía, representaría ese calor que yo tengo que devolver como para poder desarrollar ese ciclo en ese máquina, en ese proceso que desarrolla un ciclo ideal, convirtiéndome estos dos trabajos en lo que sería la sumatoria de ellos, el calor total recibido, como un trabajo útil y un trabajo no útil. El trabajo útil, que es lo que se da en llamar exergía, en la parte del rectángulo superior, y la anergía, la parte del triángulo, perdón, del rectángulo inferior. Si nosotros lo remitimos a lo que fue el rendimiento de Carnot, como la eficiencia esta del ciclo, como lo que hace, lo que utiliza, el trabajo desarrollado, en lo que recibe, que es el calor, en el proceso de una máquina o en el ciclo de los procesos de una máquina térmica, vamos a ver, reversible, ¿no? Ideal, vamos a ver que el trabajo va a ser igual entonces al producto de la eficiencia por el calor recibido. Entonces, si es una máquina térmica ideal de procesos ideales, ese va a ser el calor máximo, de acuerdo a lo que nos dijo el teorema de Carnot. Entonces, el máximo trabajo va a ser igual al rendimiento de Carnot, que tiende a su 100% por Q1. Lo reemplazo en la cantidad de calor útil. Fíjense, habíamos dicho que, no sé si tengo una ecuación, no. Habíamos dicho que Q1, bueno, me comí esa ecuación, pero en este caso el calor recibido es igual a la suma de lo útil más lo no útil. Por lo tanto, despejando lo útil va a ser Q1 menos lo no útil, ¿verdad? Entonces, yo al reemplazar ese valor en lo que corresponde al trabajo máximo, vemos que el calor útil va a quedar como Q1 menos el valor del trabajo. En este caso, como nos había dicho don Sadi Carnot, que la variación de los calores también lo podía poner en función de las variaciones de temperatura. Fíjense ustedes cómo me queda representado el calor 1. Si yo saco factor común de aquí, Q1, me va a quedar Q1 menos 1 menos el cociente de las temperaturas, que ese representaría el calor útil o el máximo trabajo disponible que va a realizar ese equipo. Y el no útil, la diferencia entre Q1 y el útil. Volvamos a los rectángulos. Total sería, Q1 total sería todo el rectángulo desde la temperatura 1 hacia el eje X. Lo no útil desde la temperatura de equilibrio hacia el eje de la variación de entropía. Y lo útil, lo que me queda en el rectángulo superior. Por lo tanto, ¿a qué sería igual el calor útil? A Q1 menos Q1 por el cociente de la temperatura. Eso nos representaría la máxima cantidad de calor que va a aprovechar en esta máquina térmica ideal y reversible. Ese máximo trabajo desarrollado por esta máquina térmica ideal es lo que se conoce como exergía. ¿Sí? Hasta allí llegamos hoy. Les dejo el concepto como para que lo vayan interpretando, estudiando. Y la próxima clase seguiremos con lo que sería ya exergía propiamente dicha y cada uno de los ítems de la bolilla número 7. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bueno, No por ahora, profe. perfecto. No sé si anda don Karam para dejarlo de anfitrión. Todavía no vino. Bueno, vayan a descansar un rato ustedes.
No sé si lo dejo a alguien de ustedes. ¿Quién tiene con Karan después? ¿Todo? ¿O quieren que cierre directamente? Si quieren, lo dejo a alguien como anfitrión. Ciérrela, profe. Así después el profe Karam puede tomar el rol él. Bueno, listo. Nos vemos, chicos. No se olviden mandarme el mail con la... Ah, me olvidé también de decirle que me voy a ir comunicando con uno de ustedes para no comunicarme con todos. Es decir, que el que me mande el mail del grupo va a ser el intercomunicador del grupo, ¿no? No quita que yo por ahí le haga una consulta individualmente a cada uno de integrantes del grupo, ¿sí? Para defender el trabajo nos vamos a conectar vía Zoom o vía Meet en alguna clase para hacer la defensa fuera del horario de clase, ¿sí? Fuera de los horarios normales y habituales.